Bien. Bueno, entonces, nada, bienvenidos de regreso al curso de, esto dice CT2, esto es Astronomía General, perdón, Astronomía General. Y entonces estamos en la clase de masa y luz en galaxias. Entonces, en la clase pasada estuvimos hablando de los distintos tipos de galaxias y las propiedades que tienen las galaxias elípticas, las galaxias espirales, y hoy vamos a hablar sobre la masa, entre otras cosas, lo más importante de cómo se mide cuánta luminosidad hay en las galaxias y cuánto es la masa estelar, la masa luminosa de las galaxias y cómo se mide la masa total y cómo estas dos se comparan. Entonces, primero, como vamos a hablar un poco de la cinemática, hay un tema del que no hablamos la clase pasada y es, bueno, en las galaxias espirales en realidad nunca hablamos de cómo sabemos que son, cómo sabemos que la galaxia, nuestra galaxia, es una galaxia espiral, porque en el caso de las galaxias externas es muy fácil, porque uno ve los brazos espirales, ya está. Pero como estamos inmersos dentro de la Vía Láctea, en realidad lo que nosotros mostramos es que nuestra galaxia es una galaxia de disco, y que tiene polvo y todo lo demás. Y como sabemos que de las galaxias de disco, las únicas que no tienen polvo son las lenticulares, ya casi que por descarte, pues la Vía Láctea es una galaxia espiral, pero eso no solo se infiere así por descarte, sino que se observan distintos trazadores que marcan la ubicación de los brazos espirales. Entonces, este gráfico que les muestro aquí es un ejemplo de, esto es viendo, no es fácil. Bien, vamos a probar con otra conexión a red. ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. sí. Ok, vamos a volver. Les decía que este gráfico que les muestro es como si vieran desde arriba el plano galáctico y uno grafica, bueno, aquí está el centro galáctico, aquí está el Sol, y uno grafica la posición de nubes moleculares pues, de distintas masas. El tamaño del punto representa la masa de las nubes gigantes moleculares, medidas con la línea de 21 centímetros de la que hablamos la vez pasada. Y entonces aquí, bueno, uno puede ver, estas observaciones nada más muestran un cuadrante de la galaxia, pero aquí pueden ver que no está todo el plano poblado por nubes moleculares, sino que delinean pues, brazos espirales. Entonces, esto se hace también con otros trazadores, como con los cúmulos jóvenes estelares, eh, pero las nubes moleculares son de los que funcionan mejor, y con eso se mapean los brazos espirales en nuestra galaxia. Lo que ocurre en nuestra galaxia, como vimos en la clase pasada, es que en los brazos espirales se encuentran las regiones de formación estelar. Ya vimos que esas regiones están asociadas con las nubes moleculares. Entonces, bueno, en los brazos espirales, pues ahí es donde está ocurriendo la mayor parte de la formación estelar actual en las galaxias. Entonces, ¿cómo se mueven las galaxias en el disco? Las estrellas, perdón, en el disco galáctico. El disco galáctico no se mueve como un rígido, no es que todas las estrellas se muevan todas parejitas, sino que tienen periodos orbitales mayores en la parte central y cada vez más lentos en las partes externas. Eso justamente vamos a ver ahora más adelante, que tiene que ver con cómo se distribuye la masa en la galaxia, y eso es lo que determina a través de la tercera ley de Kepler cuáles son los periodos orbitales. Entonces, esto de que el disco de la galaxia no se mueve como un sólido rígido, es lo que se llama rotación diferencial. Diferencial en el sentido de que en diferentes partes de la galaxia, pues las estrellas giran con una velocidad diferente. Entonces, esto ponía un problema, y era que, bueno, si los brazos espirales fueran una cosa como
masiva, así de que las cosas que uno ve hoy en día en el brazo espiral son lo que son lo que produce el brazo, como las estrellas a diferentes radios en el disco se están moviendo con diferentes velocidades, o sea, estas dan una vuelta en mucho menos tiempo que las que están en la parte externa. Entonces lo que ocurre es que el patrón espiral se va a terminar enrollando y se va a perder. Y entonces como que se va a disipar. Pero eso es raro porque uno en las galaxias, o sea, las galaxias espirales, se ven las espirales. Entonces, ¿cómo es posible que uno vea tantas galaxias con brazos espirales si esto de la rotación, o sea, si todas esas galaxias tienen rotación diferencial, ¿cómo es posible que mantengan las espirales? Porque si esto fuera un fenómeno que pervive por poco tiempo, entonces sería difícil de observar. Entonces eso era, bueno, como una especie de paradoja, y cómo se resuelve y cómo se entiende hoy en día es que los brazos espirales, no es que las cosas que hoy en día vemos en los brazos espirales no los producen, sino que son producto de una onda de densidad, que es lo que hace que, justamente entre otras cosas, que se esté haciendo la formación estelar preferentemente en los brazos espirales, y que permea el disco, que se mueve en el disco. Entonces las zonas brillantes de los brazos, de los brazos espirales son zonas de mayor densidad. Lo que está pasando es que es como una onda en el tráfico, es decir, las órbitas no son perfectamente elípticas, circulares, perdón, son un poco elípticas, poquito, pero no son perfectamente circulares, y entonces eso significa que cuando uno tiene una órbita elíptica, las estrellas, hay zonas en las que se mueven más rápido y zonas en las que se mueven más lento. Las zonas que están más lejos del centro de la elipse, que se llama el apocentro, esas zonas se llaman el apocentro, en esas zonas las estrellas van más lento que en el pericentro, que es la zona más cercana al centro de la elipse. Entonces, en las zonas en las que las estrellas van más lento, pues uno tiende a ver acumulación de estrellas, y como órbitas a diferentes radios, las estrellas en diferentes radios giran con periodos diferentes, entonces pues esto va cambiando. Entonces uno empieza con un patrón así todo circular, ordenadito, como el del caso A, y dentro de un tiempo uno tiene esta cosa como el caso B, y en las zonas oscuras es donde uno más o menos está viendo a las estrellas acumularse, simplemente porque se frenan un poco en esa zona. Entonces, en ese sentido, es como cuando uno tiene una perturbación en el tráfico, y entonces los autos que están cerca de la perturbación piensan que la perturbación es un camión que va más lento que el resto del tráfico, y entonces los autos tratan de pasarlo, y eso hace que los que vienen detrás tengan que frenar. Entonces, bueno, esto es una perturbación de densidad que se va moviendo con el camión, y que no está amarrada, digamos, que no es causada por los autos que están alrededor del camión y que se están moviendo más lento. Otro escenario es, por ejemplo, en el tráfico, cuando tienen un semáforo en rojo y una gran cantidad de autos que están esperando que cambie el semáforo cambia, y entonces pues los que están de primero aceleran, eh, y luego los otros van acelerando, y entonces la onda se va como rarificando, o sea, va perdiendo densidad en la parte que está cerca del semáforo. Los autos que están más cerca son los que arrancan primero, y luego la onda de arranque se va propagando hacia atrás. Entonces, pero no hay nada físico que esté haciendo que los autos arranquen, sino que es simplemente el proceso de la señal de cambio a verde. El de adelante ya se movió y ahora me toca a mí, ¿sí? Entonces eso sería como una onda de densidad, y es lo que produce, lo que hoy en día creemos que produce los brazos espirales en la galaxia, y que, como es una onda de densidad que pues comprime el material, además dispara la formación estelar, y eso también explica por qué hay mayor concentración de regiones de formación estelar, de nubes moleculares y de zonas de mayor densidad en los brazos
en los brazos espirales. Entonces este era como un pequeño aparte sobre el hecho de qué es lo que produce los brazos espirales, no solo en la Vía Láctea, en todas las galaxias en general, y de cómo se observan en nuestra galaxia, ya que estamos metidos dentro y no los podemos simplemente ver en la imagen como hacemos con otras galaxias. Entonces, lo que vamos a ver ahora en esta parte de cómo se mide la masa, pues va a depender críticamente de esto de usar la tercera ley de Kepler y de esto de la rotación diferencial. Entonces, de lo que queremos hablar ahora es de cómo sabemos qué masas tienen las galaxias y cómo hacemos para medir eso. Sí, lo que nosotros primordialmente medimos en casi todas las observaciones astronómicas es luz. Entonces, cuando hacemos imágenes, cuando estudiamos espectros, lo que estamos haciendo es medir cuánta luz nos llega de una galaxia en diferentes zonas de, el espectro electromagnético, o si quieren, a diferentes longitudes de onda. Pero lo que estamos viendo es luz, no es masa. Entonces, ¿cómo hacemos para convertir esa información para inferir, para medir la masa de una galaxia? Ya que uno no puede ir y poner una galaxia en una balanza, ¿no? Entonces hay dos maneras principales que son totalmente independientes. Una que es a través del brillo, o sea, de medir la luz y de saber cuánta masa produce una cierta cantidad de luminosidad, y esto nos permite medir lo que se llama la masa luminosa, justamente porque es la masa responsable del brillo, de la luminosidad. Y por otro lado es usando la cinemática, es usando la tercera ley de Kepler, que relaciona los periodos orbitales con los radios o los semiejes mayores de las órbitas. Y que vamos a ver que nos permite relacionar las velocidades con los radios. Entonces esas son dos cosas medibles, y entonces a partir de ver cómo se mueven las estrellas en diferentes zonas de la galaxia, uno puede medir cuánta masa hay en las distintas zonas de la galaxia. Y eso se llama masa gravitatoria, ¿sí? Porque lo que uno mide es cuánta masa está ejerciendo una cierta fuerza gravitatoria que hace que las estrellas se muevan de cierta manera. Todo eso, pues, consecuencia de la segunda ley de Newton, F igual M por A, que seguro vieron en algún momento en el liceo. Entonces, cuando uno utiliza ese método, lo que está midiendo es cuánta masa ejerce gravedad. Y uno pensaría que los dos estimados dan lo mismo, porque uno dice, bueno, la masa luminosa también está ejerciendo gravedad, ¿qué me está diciendo? ¿No? Entonces, estas cosas, bueno, uno pensaría en principio que, bueno, deberían coincidir. Por eso siempre es importante tener varias maneras independientes de medir lo mismo, porque así uno puede chequear que las cosas cuadran, y cuando no cuadran, entonces descubrir cosas muy interesantes y generalmente muy inesperadas. Y eso es exactamente a lo que vamos a llegar ahora. Entonces uno pensaría que estos dos estimados deberían coincidir. Vamos a ver si eso es lo que pasa, aunque ustedes ya pueden intuir que no coinciden. Entonces, vamos a empezar con la masa luminosa. Bien, entonces, la masa luminosa. Lo primero es hablar un poco de cómo se distribuye el brillo en una galaxia. Entonces, eso uno lo describe con una cantidad que se llama el perfil de brillo, que es cómo cambia el brillo que uno mide de una galaxia como función de la distancia al centro. Entonces uno toma, por ejemplo, una galaxia espiral, como esta que tienen acá, y a diferentes radios uno mide pues cuánto brillo hay encerrado en un anillito delgado a ese radio. Entonces digamos que yo tengo este radio R que tengo marcado aquí, y entonces marco un pequeño anillo y yo mido cuánto emiten, cuánto flujo me llega, cuánto brillo me llega de las estrellas que están en esa zona de la galaxia. Y entonces cuando yo hago ese gráfico como función del radio proyectado en el cielo, que es esta eje X de acá,
Lo que uno siempre ve en las galaxias espirales es que, bueno, y en las elípticas también, es que el brillo siempre es mayor en la parte central y decae hacia la periferia. ¿Sí? Entonces el brillo es mayor en la parte central y es cada vez menor hacia afuera. De hecho, las galaxias espirales siguen una cierta ley que dice cómo es ese decaimiento como función del radio, y las galaxias elípticas siguen otra ley parecida, y por eso este gráfico está hecho no como función del radio, sino del radio a la 1/4. Pero no importa, lo importante, ahorita no es que vamos a sacar cuentas, sino nada más que ustedes sepan cualitativamente que uno puede medir eso, cómo es el brillo como función del radio en las galaxias. Entonces esto es un ejemplo de una galaxia elíptica en la que yo tomo pues, diferentes, lo que decía antes, anillos con diferentes radios, y uno mide todo el flujo integrado acá y grafica. Entonces esto es mayor flujo, más brillo, y esto es menor brillo como función del radio. Entonces yo puedo medir cuál es el brillo total emitido por la galaxia. Cuál es la luminosidad total de la galaxia, si quieren, sumando todo lo que emite la galaxia a todos los radios. Entonces, si yo, el término formal de hacer esto matemáticamente es integrar, que lo que quiere decir es sumar todo eso. Y eso me da el brillo total de la galaxia. Y yo puedo tener el brillo también hasta un cierto radio, si quisiera. Entonces yo a partir de eso, como decía, tengo la luminosidad total de la galaxia, sumando todo el perfil de brillo. Esto se mide simplemente de las imágenes como las que teníamos en la lámina anterior. Luminosidad no es masa. Entonces ahora tenemos que ver cómo pasar de uno al otro. Para eso necesitamos los modelos de evolución estelar que ustedes vieron cuando hablaban con Juan José, que les mostraba, pues, por ejemplo, que cuando están en la secuencia principal, cuál es la relación entre la masa y la luminosidad de una estrella. Entonces, una estrella tiene una cierta masa y es algo así como L al cubo. ¿Sí? Entonces, la luminosidad de una estrella de 10 masas solares es no es al cubo, pero es como 2.7. Es como, no sé, 2000 y pico, casi 3000 veces del orden de 1000, perdón, del orden de 1000, un poco menos que 1000 veces la luminosidad de una estrella de la masa del Sol. Entonces, yo puedo saber, dependiendo de, por ejemplo, la edad de la población, yo puedo saber cuánta masa en estrellas necesito para tener esa luminosidad que me di. Y entonces de ahí saco la masa estelar o masa luminosa, que lo que me dice es cuánta masa en estrellas necesito para que me genere esa luminosidad. Todas estas son cosas que con los modelos de evolución estelar y con observaciones fotométricas buenas y observaciones espectroscópicas se pueden saber muy bien. Entonces con esto, además de saber cuánto es la masa luminosa, podemos saber a qué radio tenemos la mayor parte de la luminosidad de la galaxia. Como el centro es lo que más brilla, a medida que yo me vaya yendo a radios mayores, la cantidad de luminosidad que me queda por fuera es cada vez menor. Entonces yo puedo decir, mira, a partir de este radio que estoy marcando aquí en negro, ya lo que me queda es, no sé, 0,03% de la luminosidad total. Entonces, yo puedo saber a partir de qué radio ya tengo prácticamente toda la masa luminosa englobada. ¿Sí? Entonces, esto ya van a ver por qué es importante. En la Vía Láctea, ese radio es más o menos a partir de unos 14 kiloparsecs. Recuerden que el Sol está a 8 kiloparsecs y medio del centro. Entonces, más o menos a partir de 14 kiloparsecs ya hay más del 99% de la masa luminosa. Sigue habiendo estrellas, pero la cantidad de estrellas que hay es prácticamente, casi no aporta la luminosidad, es despreciable frente a todas las que hay en la parte interna de la galaxia. Justamente por eso de que el brillo y la densidad estelar también caen de esta forma que estamos viendo acá.
¿Cómo vamos hasta ahí? Una de las cosas, veo que todavía hay conexión, es que aprovechen que la clase es sincrónica para pararme cuando quieran y decirme si voy muy rápido, si tienen dudas, aprovechen, me paran y aclaramos las dudas. Bien, entonces acá tenemos pues, eso, dos ingredientes. Tenemos que a partir de los perfiles de brillo podemos medir cuánto es la masa luminosa, cuánta es la masa estelar, cuánta masa hay en estrellas en una galaxia, porque eso es lo que produce el brillo que vemos. Y a partir de qué radio ya tenemos la mayoría. Perfecto, eso sería como si, por ejemplo, quisiéramos medir el radio de Montevideo. Entonces, bueno, en la parte central está la mayor parte de de las estrellas, de la gente que vive en la ciudad, y conforme uno se va a la periferia, pues cada vez hay menos, cada vez hay menos, cuando ya te sales hasta que empiece la próxima a agarrar, no sé, Ciudad de la Costa, qué sé yo, los suburbios, tal, ahí cada vez hay menor densidad de población, porque la mayor densidad de población está en toda la zona central. Entonces, hay mayor población, pero ya a partir de cierto radio incluiste la mayor cantidad. Bueno, esta es la misma idea. Entonces yo puedo saber eso. A partir de qué radio ya tengo la mayor, el 100%, casi el 100% de las estrellas incluidas. Entonces, antes de seguir con la masa total, pues veamos de qué orden son las masas de las galaxias. Me disculpan que este gráfico no se ve muy bien, pero quería uno que no estuviera en logaritmo de la masa, sino que esto es un gráfico que está en escala logarítmica, pero están los números de las masas y eso es lo que quería que vieran. Esto es un gráfico del color de las galaxias contra la masa. Recuerdan que habíamos visto que cuando una galaxia es azul significa que tiene estrellas jóvenes, está formando estrellas, y que las galaxias espirales son mayoritariamente azules, salvo por el bulbo, y que las elípticas, como no están formando estrellas, son rojas. Entonces acá las galaxias espirales están en esta zona, que es en la parte como azul. Estos colores, este número, cuanto más grande es, quiere decir que es más rojo, por eso lo puse aquí, rojo y azul. Y las galaxias elípticas están por encima, por eso que siempre son más rojas que cualquier galaxia espiral, porque ninguna galaxia elíptica está formando no está formando estrellas. El eje X lo que les muestra es las masas de las galaxias. Entonces aquí tienen 10 a la 9, o sea, 1000 millones de masas solares, 10.000 millones de masas solares, 100.000 millones de masas solares. Sí, lo dije bien. Bien, entonces pueden ver que, bueno, este es el rango más o menos de masas de las galaxias en las espirales, pues las espirales pueden tener desde unas 100.000 masas solares a unas, perdón, estos son 1000 masas solares a 100.000 masas solares. Ese es el rango de las espirales, y las elípticas son como esta nubecita de elípticas está más a la derecha que las espirales, lo que significa es que son en promedio las elípticas son más masivas que las espirales, que es algo que yo les decía el otro día. Entonces hay elípticas que llegan a unas masas tan mayores incluso que 100.000 millones de masas solares. En esta zona no llega a haber galaxias espirales. ¿Saben por qué en astronomía usamos siempre la notación científica? Hablamos de 10 a la 9, 10 a la 10, porque ven que cada vez que digo 10.000, 100.000, lo tengo que traducir, lo tengo que pensar. Esos números tan grandes que se vuelven inmanejables, se vuelven poco prácticos. Entonces esto les da una idea de cuántas estrellas hay en las galaxias. Si en la Vía Láctea hubiera solo estrellas como el Sol, de una masa solar, que más o menos hay estrellas más masivas, hay estrellas menos masivas, pero la masa promedio está por la masa solar, pues esto les dice más o menos del orden de cuántas, eh, eh, más o menos, de cuántas estrellas hay en, en la galaxia, más o menos.
Bien, entonces eso en cuanto a la masa estelar. Entonces, por este método de medir el brillo y traducir eso en masa luminosa, lo que estamos midiendo es cuánta masa hay en estrellas. El otro método que queríamos ver es la masa gravitatoria. Entonces, ¿en qué consiste la masa gravitatoria? Bueno, antes hablábamos de la tercera ley de Kepler. Yo estoy violando aquí la regla de que no vamos a usar ecuaciones, no vamos a calcular con ellas, pero solo para mostrarles la ley de Kepler. La ley de Kepler es la que relaciona el periodo orbital con el radio de una órbita. Entonces la ley de Kepler me dice, si yo tengo una órbita a un radio r y tengo una cierta masa encerrada, que es la que está manteniendo pues, a esa estrella en esa órbita, entonces el cuadrado del periodo es proporcional al cubo del radio. Entonces la ley enunciada por Kepler es los cuadrados de los periodos son proporcionales a los cubos de los radios. Él la derivó para el sistema solar. Esto ocurre para las órbitas de los planetas en el sistema solar, pero también aplica para esas estrellas en la galaxia. Entonces, la constante de proporcionalidad aparece que si un 4pi, aparece la constante de gravitación universal, yo eso no lo estoy mostrando, está todo metido ahí en la C, una constante, pero también aparece justamente la masa que está encerrada dentro de ese radio R. Y entonces por eso es que la tercera ley de Kepler nos permite medir cuánta masa hay a un radio R a partir de los efectos, del efecto cinemático que producen en las estrellas, a partir de la medida de la cinemática de las estrellas. Entonces, los periodos orbitales no los podemos medir para estrellas en general en las galaxias, porque son del orden de los cientos de millones de años. En la Vía Láctea, el periodo orbital del Sol alrededor del centro de la galaxia es de 1/4 de millón de años, 250 millones de años. 250 millones de años. 250.000 años, 1/4 de millón. 200, a ver, esperen, ya va. 1 gigaño, es que nunca hablo en ese lenguaje, lo tengo que pensar. 250 millones de años, no miles de años, muy poquito eso. 250 millones de años, eso. Ese es el tiempo que le toma al Sol en dar una vuelta. Entonces nosotros no nos podemos poner a esperar que pasen 200 millones de años para ver que una estrella en la galaxia de Andrómeda le dé la vuelta, obviamente. Lo que se hace es que uno manipula un poco esta ecuación y si quieren pueden pensarlo como que aquí el radio al cuadrado es r cuadrado por r y que radio al cuadrado entre periodo al cuadrado es una distancia entre un tiempo. Y de ahí sale una velocidad al cuadrado. El caso es que uno manipula esto haciendo algo como lo que les acabo de decir y aquí les va a aparecer una velocidad al cuadrado y el radio que sobra queda dividiendo y entonces voy a tener una relación que sale de la tercera ley de Kepler entre la velocidad de la estrella que está orbitando un cierto radio y ese radio. Y la constante de proporcionalidad es una relación inversa. Entonces, cuanto más afuera esté, debería ser más chiquita la velocidad de rotación una vez que yo ya tenga toda la masa encerrada de la galaxia. Entonces, esta constante de proporcionalidad es, bueno, la constante 4pi, no sé qué, no importa, y la masa encerrada a ese radio R. Sí, la masa contenida, la masa de la galaxia contenida a ese radio R. Entonces, si yo mido la velocidad de rotación a diferentes radios, lo que puedo hacer es medir esta masa como función del radio. Y eso es justamente lo que se hace, ese gráfico de la velocidad como función del radio se llama curva de rotación. Entonces lo que uno hace es, bueno, tomar diferentes radios, medir la velocidad, que ustedes ya saben que se puede medir por efecto Doppler, y entonces, lo mido como función del radio y entonces puedo obtener esto que se llama la curva de
de rotación. No les pregunté, ahora me doy cuenta de que no me acuerdo a raíz de que yo tenía idea de que ya habían visto lo de la medida de la velocidad, pero díganme si no y lo explico en la clase próxima, y por el momento me creen que sabemos medir velocidades. No era por la técnica de radial, Ujú. era por eso, me parece, Medimos sí. la velocidad radial que se mide Ahí por va. el corrimiento Doppler de las líneas espectrales, el mismo que Sí. hace que cuando viene una sirena o el ruido de una motocicleta que se acerca hacia ti, que empieza a sonar más agudo y cuando se aleja empieza a sonar más grave. Ahí va. Algo me acordé de Es, eso. exactamente, sí. Entonces, sabemos medir velocidades. El punto acá es que estas dos cosas son observables, son medibles, y esta no. Entonces, perfecto, porque podemos sacar la que no es medible a partir de las otras dos. Entonces, bien, ¿se acuerdan que les decía que lo de medir la masa luminosa era importante por dos cosas? Porque podemos saber cuánta masa hay en estrellas y porque podemos saber hasta dónde, o sea, a partir de dónde ya deberíamos haber englobado el 100% o casi el 99.9999% de las estrellas de la galaxia. A partir de ese radio, esto es una constante. Entonces, la curva de rotación debería dar velocidades cada vez menores cuanto más grande es el radio, porque yo tengo un número que lo estoy dividiendo por otro que es cada vez más grande. Entonces, esto debería caer. La curva de rotación, a partir del radio en el que yo sé que ya englobé la mayor parte del 100% de la masa luminosa, la curva de rotación debería caer. Esa caída se llama caída kepleriana porque bueno, tiene que ver con Kepler y las leyes de Kepler justamente, ¿no? Bueno, entonces ahora uno tiene una hipótesis y va y lo mide y la pregunta es ¿qué es lo que da la observación? Y la observación da esto. Estas observaciones las hizo Vera Rubin en los 70. Ella midió las curvas de rotación en varias galaxias espirales. Y la idea era que, bueno, al principio sube, claro, estás englobando, cuando estás muy aquí en el centro, pues tienes poquita masa, cuando vas englobando cada vez más, ok, estás englobando más de la masa de las galaxias, entonces al principio esto sube, todo bien, luego es más o menos plano, ok, pero en algún momento iba a empezar a caer cuando ya sabemos a partir de las medidas de brillo, es que aquí en las imágenes lo ven muy claramente. Eh, esta parte donde yo tengo la estrella correspondería, qué sé yo, como decir por aquí. ¿Sí? Ustedes ven que si tuvieran que poner un radio de la galaxia, no, más o menos pondría, qué sé yo, como hasta acá, que es como donde se ve lo que uno identifica como la galaxia muy claramente. Pero en toda esta parte externa quedan algunas estrellas que uno sabe que pertenecen a la galaxia porque se mueven todas a la misma velocidad, pero se mueven todas como pertenecen a la galaxia, pero son muy poquitas, o sea, no constituyen la mayoría de la galaxia, no contribuyen significativamente a la masa estelar de la galaxia. Entonces, este radio equivaldría a, por ejemplo, estar como por aquí. A partir de ahí, esto ya tendría que estar cayendo y no cae, se mantiene plano. Entonces, prácticamente ya no hay masa estelar, pero el hecho de que esto sea plano, lo que está diciendo es que estoy englobando cada vez más masa. Pero eso se contradice con lo que esperábamos a partir de la masa luminosa, porque la masa luminosa me dice es que a partir de acá la masa estelar no crece. Entonces, ¿cómo que la masa gravitatoria? El hecho de que esto sea plano te dice que la masa gravitatoria crece, pero la masa luminosa no. Entonces, ¿qué masa es esa? Entonces, lo que esto nos está diciendo es que hay toda una masa gravitatoria que es mayor que la masa luminosa, eh, porque, porque ya nosotros sabemos dónde está englobada toda la masa luminosa. Entonces, lo que significa el hecho de que las curvas de rotación se mantengan planas es que se necesita
una fuente de masa, algo que aporte masa, pero que no sean estrellas, porque si fueran estrellas, las estaríamos viendo en el perfil de luminosidad. Entonces se necesita más masa que la luminosa para explicar la forma en la que se mueven las estrellas. Estos son otros ejemplos de otras curvas de rotación medidas por Vera Rubin. Y pasa lo mismo. Entonces, claro, el radio de las galaxias pues depende, pero el caso es que esto siempre es plano, hasta donde se puede medir. No se observa la caída, no hay caída. Entonces, esto está diciendo otra vez que necesitamos una fuente de materia. Hay una materia que está ejerciendo gravitación, pero que no se ve en el perfil de brillo. Esto fue la primera evidencia de la existencia de lo que hoy llamamos materia oscura y que seguimos sin saber qué diablos es, porque lo que sabemos, lo que interactúa con las leyes fundamentales de la naturaleza que conocemos, que son el electromagnetismo, la gravitación, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, pues eso son cosas que emiten, o es gas o son estrellas, y esas cosas las podemos medir. Esto es un ejemplo de observaciones de una galaxia en las que en la práctica uno lo que hace es que mide el perfil de brillo para medir la parte estelar hasta un cierto límite y las estrellas se acaban mucho antes que lo que se acaba el gas. El gas se mide otra vez con la línea de 21 centímetros y permite llegar hasta mucho más afuera que las estrellas, porque bueno, siempre las estrellas están como preferentemente en la parte más central de la galaxia. Y fíjense que esto que además sube, o sea, ni siquiera es que se mantiene plano, sino que sube. Cuando lo que uno esperaría del disco visible es esta parte que está aquí, punteada. Entonces, toda esta discrepancia lo que está diciendo es que yo a partir de este radio, donde esto empieza a decaer, estoy teniendo una masa que es cada vez mayor, o sea que estoy englobando una cantidad de masa que no son estrellas ni es gas y que no sabemos qué es. Entonces, por eso lo de materia oscura. Pero que podemos, cuya presencia podemos inferir a partir de los efectos que tienen, el efecto que produce, perdón, en la cinemática de las estrellas. Entonces, ¿cuáles son los números? Porque aquí lo estamos diciendo cualitativamente. Entonces, ¿cuánta masa más hace falta? Bueno, la masa luminosa total, esto es el ejemplo de la Vía Láctea, pero los números, las proporciones son parecidas más o menos para otras galaxias. Son parecidas o incluso peores. La masa luminosa total en la Vía Láctea, la masa estelar, es del orden de 5 por 10 a la 10 masas solares. Y ya saben, 10 a la 9 son 1000 millones, porque es un 1 con 9 ceros. 6 ceros es 1 millón, 9 ceros son 1000 millones. Así que estos son 50.000 millones de masas solares. Y de aquí en adelante sigo con la notación 10 a la 10. La masa gaseosa que se mide a partir de las observaciones con 21 centímetros, uno puede hacer un perfil de brillo pero del gas, lo mismo, ¿sí? Para estudiar la distribución del gas y hacer lo mismo y medir la masa de gas. Es como 2 veces eso. Perfecto, 10 por 10 a la 10 masas solares. La masa que hace falta para explicar esta forma de las curvas de rotación es del orden de 10 a la 12 masas solares. 10 a la 12 es 100 por 10 a la 10. Porque este 100 es 10 a la 2 y ese 2 se suma con este 10 y da 12. Entonces, esto ya de una vez nos dice los porcentajes. La masa gravitatoria incluye a la masa estelar y la masa gaseosa porque la masa estelar y la masa gaseosa están contribuyendo a la gravedad, están ejerciendo gravitación. Si todo fuera masa estelar y gaseosa, este número debería dar 15. Debería dar esto más esto. Debería dar 15 por 10 a la 10. Pero da 100 por 10 a la 10. O sea que hay 85 que no sabemos qué es. O sea, de este 100,
Hay 15 que son las estrellas, que son entonces 5%, el gas, que es 10%, y el 85% restante es esa cosa que no sabemos qué es. Entonces ni siquiera es poco, que uno diga, bueno, pero no me alcanza, pero ¿cuánto me falta? De los 100 que necesito tengo 95, bueno, te quedo debiendo 5. Esa es la masa, me falta un poquito de masa gravitatoria ahí. Seguro que hay algo que no entiendes, que, bueno, cuando refines los detalles en los modelos de evolución estelar, capaz que lo entiendes. No, lo que nos está diciendo es que no está ni cerca. O sea, es del 100%, 15% lo entiendo y el resto no. Eso es lo que nos están diciendo estas observaciones. Entonces, la masa luminosa, masa estelar, representa solo el 5% de la masa gravitatoria. Lo que uno llama la masa bariónica, que sería la suma de la estelar más la gaseosa, es solo el 15%. Entonces, la masa cuyos efectos entendemos y sabemos predecir y sabemos cuántas estrellas necesito para predecir esta cantidad para tener esta cantidad de luz y cuánto gas hay y todo lo demás, eso es solo el 15% de la masa total que hay en las galaxias, en la galaxia. Una galaxia como nuestra Vía Láctea. Esa proporción de materia oscura no es idéntica en las diferentes galaxias, pero está por ese orden. Es similar en galaxias espirales en general, como las que mostraba al principio de la clase, bueno, al principio hace 2 láminas en las otras observaciones de Vera Rubin. Entonces, ¿cómo queda nuestra visión de qué es lo que hay en la galaxia? Bueno, nosotros ahora lo que vemos es que como las curvas de rotación se mantienen planas hasta donde se pueden medir, ya fue bien afuera del disco de la Vía Láctea, y también hay formas de medir la materia oscura, incluso donde ya se terminó el disco, más afuera, también por argumentos cinemáticos diferentes, nos permite esto inferir que la mayor parte de la materia oscura no está en el disco, sino está afuera. De hecho, es lo que vemos en la curva de rotación, es donde está el disco, bueno, que ya hay algo de materia oscura, pero bueno, la masa estelar y la gaseosa no está tan lejos de explicar la curva de rotación. O sea, la curva de rotación está bastante cerca en la parte en donde se encuentra el disco. Pero donde ya casi no hay disco, ahí es donde uno empieza a ver más la materia oscura. Entonces, lo que hoy en día creemos es que la materia oscura, y lo inferimos a partir de su efecto en la cinemática, en cómo se mueven las estrellas en la galaxia, en el halo de la galaxia, es que la materia oscura está distribuida en un halo que engloba a toda la galaxia, incluyendo al halo estelar. Acuérdense que la Vía Láctea, la amplia mayoría de las estrellas están en el disco y en el bulbo, 99% de las estrellas están en el disco o en el bulbo, y solo el 1% está regado por ahí en el halo. Pero todo eso está como permeado por una cosa que llamamos materia oscura y que sabemos que está ahí porque ejerce gravedad, pero no sabemos qué es. Entonces, en nuestro esquema de las componentes galácticas, nuestro esquema pues va quedando así. ¿Se acuerdan que esto era lo que teníamos? Era el disco, el bulbo, aquí está indicada la posición del Sol y todo esto está englobado por un halo estelar. Bueno, eso a su vez está englobado por un halo oscuro, que no sabemos bien dónde termina, también es más concentrado hacia el centro que hacia afuera. Todos los perfiles de densidad siempre son así, pero pues no sabemos bien no sabemos cuál es la naturaleza de esa materia. Lo que sí sabemos, en base otra vez a los efectos cinemáticos que tienen en las galaxias satélites que orbitan alrededor de la Vía Láctea, y cosas como las corrientes estelares que yo les contaba que se forman cuando las galaxias satélites interactúan con la Vía Láctea, inferimos que ese halo oscuro es más o menos esférico, o sea que la forma en la que está distribuida la materia no depende de en qué dirección la estás mirando, o sea, tiene simetría esférica. Aproximadamente, puede ser un poquitín achatado en la parte más interna, pero es aproximadamente esférico. Pero esta es una de las grandes preguntas abiertas no solo de la astronomía, sino de la física. O sea, ¿qué es la materia? ¿Cuál es la naturaleza de la materia oscura?
No solo las galaxias espirales tienen materia oscura, las galaxias enanas también tienen, de hecho tienen mayor proporción de materia oscura incluso que las galaxias espirales. Así que, ¿se acuerdan que yo les había mostrado esta imagen donde tienen esta representación, donde tienen tres imágenes de tres galaxias enanas de la Vía Láctea, desde la más luminosa, Fornax, una intermedia, Leo 2, y otra muy débil, que se llama Willman 1. Y estas son las luminosidades. Esta tiene unas 1000 luminosidades solares, esta tiene como medio millón de luminosidades solares, y esta tiene 10 millones de luminosidades solares. Cada una de estas tiene su propio halo de materia oscura. Lo que pasa con las galaxias enanas es que uno mide la cantidad de materia oscura que hay, otra vez, a través del efecto de la cinemática en las estrellas de cada una de estas galaxitas. Y como dentro de un cierto radio fijo, todas tienen aproximadamente la misma cantidad de materia oscura, como 10 millones de masas solares. Lo que es como muy raro, eso no se entiende por qué, eso no se entiende por qué es, pero como tienen tan poca materia luminosa, pues lo que está diciendo es que la proporción de materia luminosa a oscura es, en estas, sobre todo las más débiles, es muchísimo mayor que en la Vía Láctea. O sea, fíjense que esta tiene, no sé, 4 órdenes de magnitud más materia oscura, o sea, tiene 10.000 veces más materia oscura que materia luminosa. En la Vía Láctea es 20 veces más materia oscura que materia luminosa, algo más de este orden. A ver, díganme si lo estoy calculando bien. Bueno, estos son 200 veces. ¿Y por qué 20 veces? ¿Pondré un 0 aquí? Ah, no, está bien, 20 veces. Pongo un 0 acá y 5 por 2, 10, otro 0 y un 1. O sea que sí. Entonces, esta, Leo 2, tiene más o menos la proporción de materia oscura que hay en la Vía Láctea, pero esta tiene muchísimo más. Entonces, las galaxias estas enanas, aunque tienen pocas estrellas, pues desde el punto de vista de estudiar la naturaleza de materia oscura, pues son un sitio muy interesante para tratar de entender por qué, porque hay mucha más materia oscura en un espacio menor, tienen mayor densidad en un volumen menor del cielo. Las galaxias elípticas también, recuerden que estos son como versiones de poca masa de galaxias elípticas. Las galaxias elípticas también tienen materia oscura. Entonces, en este punto, estoy haciendo una pausa a ver si hay preguntas. Si no hay preguntas, yo hago una pregunta. Yo, bueno, ¿y los agujeros negros? Esto es una pregunta que siempre surge más o menos en esta parte de la discusión. Ah, y eso es una cosa que no emite luz, no podrían ser agujeros negros. Yo he oído, por ejemplo, que los agujeros negros, alguien preguntaba la semana pasada sobre esto, que la Vía Láctea tiene un agujero negro en el centro. Sí, sí. Y la pregunta es si esto tiene algo que ver y si la materia oscura podrían ser agujeros negros. Entonces la respuesta corta es que no, pero, o sea, les digo de entrada que no, pero vamos a ver por qué. Bueno, vamos a hablar primero de esto del agujero negro en el centro de la Vía Láctea, ¿sí? En el centro de la Vía Láctea hay una fuente que se llama de radio, o sea, una zona que emite mucho en ondas de radio, que se llama Sagitario A asterisco. Esto se conoce desde mediados del siglo XX. Está muy cerca del centro dinámico, del baricentro de la Vía Láctea. Está prácticamente en el baricentro de la Vía Láctea. Lo que hoy creemos es que la emisión, lo que se entiende hoy es que la emisión de Sagitario A asterisco es producto de material que está orbitando alrededor de un agujero negro y que está siendo, bueno, orbitando acelerado y está cayendo hacia el agujero negro porque está perdiendo energía justamente por esa emisión debida a la aceleración que lo mantiene en el movimiento circular. Y eso pues produce esa emisión de radio y en
longitud de onda que se ve en Sagitario asterisco. Y entonces lo que está pasando es que bueno, ese material que está cayendo en el agujero negro es responsable de la radiación. El agujero negro es una singularidad del espacio-tiempo que se produce cuando hay un evento, por ejemplo, el colapso de una estrella muy masiva que se vuelve en densidades cada vez mayores, 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 en un punto prácticamente infinitesimal del espacio. Y entonces eso, pues, la teoría de la relatividad general lo que dice es que deforma el espacio-tiempo de una manera que se genera como algo que se llama el horizonte de sucesos del agujero negro, que es un horizonte dentro del cual la velocidad necesaria para salir es mayor a la velocidad de la luz, y entonces no hay nada que escape ni siquiera a la luz. Entonces, cualquier material que esté orbitando alrededor y cruce el horizonte de sucesos, la luz que es emitida no tiene suficiente, si quieren, energía para salirse del agujero negro y llegar hasta nosotros. Entonces, por eso se llaman agujeros negros. Ni la luz puede escapar de ellos. Entonces, la emisión que estamos viendo es de lo que está justo alrededor del agujero negro. Esto pasa en los... Sí. Abraham, una pregunta. Eh, ¿Con singularidad solo se usa para referirse a agujeros negros o es como existen como otras singularidades? Como que nunca entiendo bien esa palabra. Ese es un eufemismo que utilizamos porque son cosas que habría que explicarlas como con ecuaciones. O sea, lo que te está diciendo eso de singularidad es que produce una deformación muy pronunciada del espacio-tiempo en esa zona. O sea, como muy exagerada. Entonces, y por eso pasa esto del horizonte de sucesos. Entonces, como uno trata de visualizarlo, es como que el espacio-tiempo es una sábana y tú pones algo muy pesado, imagínate una plomada así, algo muy, muy pesado, y eso como que jala el espacio-tiempo y produce como un pocito, y entonces por eso es que bueno, la luz no puede salir. Esa visión es 2D y todo esto está pasando en 3D, ¿no? Pero sí, lo que uno quiere decir con singularidad es que es un caso extremo de algo. El Sol está produciendo esa deformación del espacio-tiempo. De hecho, ahora voy a mostrarlo y produce, nosotros podemos medir los efectos, pero no es tan exagerado. O sea, cuando tú llevas eso al límite, cuando tomas la masa del Sol y o de una estrella incluso más masiva que el Sol, ponle una estrella muy masiva de 150 masas solares, 100 masas solares, y la concentras en un tamaño que ya no es el del Sol, sino tal vez es el de la Tierra o el de Mercurio, o cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, esa deformación se va haciendo más profunda. Entonces, cuando te imaginas el que llevas eso al extremo, de que lo haces converger a un punto, pues eso es lo que nos referimos con singularidad. Eso es lo que estudió Einstein con el tema del eclipse y eso, ¿no? Exactamente, lo voy a mencionar en 2 láminas. Sí, Bien. exactamente. Eddington fue el que lo observó en un eclipse solar, exactamente. Entonces, aguántense, no sé, 3, 4 láminas y ya vamos a llegar a ese punto. Gracias. Entonces, bien, claro. Entonces, esto del agujero negro, a ver, te vas a encontrar con la palabra singularidad en otros contextos. Por ejemplo, los matemáticos, cuando tú tienes una función que tiene 1 entre x, como teníamos antes 1 entre r, una singularidad es cuando x tiende a 0, esa función tiene una singularidad. ¿Por qué? Bueno, porque si tú divides 1 entre 0, 1 entre 0 es infinito. Uno entre algo grande es algo chiquito. Uno entre algo más grande es algo más chiquito. Si lo piensas al revés, uno entre algo pequeño te da un número grande. Uno entre algo más pequeño te da algo más grande. Y así. Y cuando lo que divides tiende a 0, es cada vez más chiquito, entonces eso se dispara. Bueno, eso puede ser una singularidad en el contexto matemático. Entonces es como un caso extremo de algo. En este caso, de la concentración de masa en el espacio. Entonces,
Eh, el agujero negro, bueno, tiene todo ese material de gas que está cayendo hacia el agujero negro y es responsable de la radiación, pero no es lo único que hay alrededor. Eso es como lo que hay inmediatamente afuera del horizonte de suceso del agujero negro. Pero hay un conjunto de estrellas que están orbitando alrededor de Sagitario A asterisco, porque hay ahí como un cumulito, se llama el cúmulo nuclear, del núcleo de la galaxia. Y esas estrellas siguen órbitas que son perfectamente keplerianas, es decir, que son perfectamente elípticas, y entonces a las que les podemos aplicar otra vez la tercera ley de Kepler. Esta imagen que tienen aquí es como una representación de imágenes tomadas a lo largo de, aquí tienen, 13 años, por un grupo del grupo de Galactic Center Group de Keck y de UCLA. Y entonces, bueno, cada color representa una estrella, esta rosadita es una estrella, esta verde es otra estrella, y así. Y esta gente, bueno, tiene años, esto ya quedó viejo, ahora les muestro uno más nuevo, que les muestra, bueno, lo que tienen en el fondo es la imagen en una cierta época, y luego, fíjense que acá cada punto coincide con, este punto coincide con una estrella, este punto coincide con esta estrella, este punto coincide con esta estrella. Si ustedes la dejan pasar el tiempo, pues esta estrella se va a mover por esta órbita azul, esta se mueve por esta órbita amarilla, esta se mueve por esta órbita verde, y entonces ven que las que están más en el centro, como se mueven más rápido, otra vez, lo que está más cerca tiene periodos más rápidos, ya se puede observar toda la órbita cerrada. Entonces se puede, a esas sí que se les puede medir el periodo. O sea, esto se mueve tan rápido que en 15 años puedes ver la estrella dar toda la órbita completa. Y entonces uno puede medir el radio, semieje realmente, porque son órbitas elípticas, de estas órbitas, comparar los semiejes con los periodos y usando la ley de Kepler, pues lo divides y te sale la masa que es la masa encerrada que está produciendo estas órbitas. Entonces, eso justamente fue lo que le valió lo que le valió el premio Nobel a 2 de los 3 que lo recibieron en el año 2020, o sea, el año pasado. Yo pensé que esto había sido ya hace como 3 años. El año pasado. Que son Andrea Ghez y creo que Gerhard Genzel. Y Penrose hizo trabajos más bien teóricos, otra cosa, pero ellos dos trabajan, son partes de son de 2 grupos que compiten, que estaban observando esto mismo de las órbitas de las estrellas alrededor del agujero negro central. Estas que les estoy mostrando son del grupo de Andrea Ghez. Entonces, esto que les muestro acá es una animación, esto es hecho a partir de todas las observaciones. O sea, cada uno de los cuadros de esta película les muestra la medida, esto no es inferido, esto es medido en la época que se indica aquí. Entonces empezaron en el año 95 y ahí van viendo cómo se mueven todas las estrellitas alrededor. Miren, esta lo cerca que pasa. Esta es la estrella S1, la primera que pudieron medir la órbita completa. Y así. Entonces, no solo se puede medir con varias estrellas esa masa encerrada, lo que fortalece muchísimo la inferencia, el error con el que se puede hacer la medida. Miren, para que se hagan una idea de los tamaños de las cosas. Esto es, esta es otra misma animación. Esto ya sí es la secuencia de imágenes. Estas son las imágenes de telescopio. Aquí está Sagitario asterisco y esta es la estrellita que le está dando la vuelta. ¿Sí? La escala es de medio segundo de arco. Esto es todo eso es medio segundo de arco. Esto requiere, o sea, las cosas están tan cerca que requiere una técnica que se llama óptica adaptativa, que se utiliza en algunos de los telescopios más grandes del mundo y que lo que hace es que como que se adaptan partes del sistema óptico del telescopio para que compense el emborronamiento que produce la atmósfera en las imágenes, porque se requiere una precisión espacial espectacularmente alta para poder hacer estas medidas de esas estrellas que están en esa zona de la galaxia que está tan lejos
y que están pues todas juntitas y para poder resolver cada una de las posiciones de la órbita y no ver la cosa como un borrón. Entonces por eso pues, representó todo un desarrollo tecnológico poder hacer este tipo de medidas y además permitió obtener, pues ahora ya con la tercera ley de Kepler, les decía, la masa que está alrededor de la cual están orbitando estas estrellas. La masa que se obtiene es 3.6 por 10 a la 6 masas solares. 3 millones de masas solares. Y como les decía, se puede medir usando varias estrellas, o sea que esto es una medida extremadamente robusta. Entonces, esto confirma, o sea, algo del orden de 10 a la 6 masas solares. ¿Recuerden cuál es la masa máxima de una estrella? 150, 200, pero como exageradísimo, masas solares. Esto no es un agujero negro estelar, de los que se producen cuando una estrella que no explotó como supernova colapsa, porque eso sería de ese orden, de 100, 50, 180, 150 masas solares. Esto es lo que se llama un agujero negro supermasivo. Entonces, nuestra galaxia tiene un agujero negro supermasivo en el centro y lo sabemos porque medimos estas cosas. Y esto pone una medida, pone una cota sobre la masa que es muy precisa. Pero fíjense, comparen este número con el que dijimos que es la masa total gravitatoria de la galaxia. Es 6 órdenes de magnitud menor. Recuerden que el orden de magnitud es el numerito que está aquí arriba, la potencia del 10. Es 1 millón de veces menor. Y esto es un agujero negro supermasivo. O sea, el nombre creo que habla. Supermasivo, grandotote en masa. Entonces, esto además está dentro de la masa que estamos midiendo, o sea, eso está en el centro de la galaxia. Recuerden que donde se empieza a observar la discrepancia entre la masa visible y la masa gravitatoria es en la periferia de la galaxia. Entonces, este asunto no es responsable de la materia oscura en la Vía Láctea. El agujero negro supermasivo no es el responsable de la materia oscura faltante. De hecho, está contado dentro, pero estamos hablando de órdenes de magnitud de diferencia. O sea, esto no es. Otra cosa que uno se podría preguntar es, bueno, si tienes muchos agujeros negros flotando por ahí, si eso podría ser si eso podría dar cuenta de la materia oscura. Actualmente se cree que no, porque se han hecho sondeos para estudiar un efecto que es justamente el desvío gravitacional que produce un objeto tan extremo, una singularidad así como un agujero negro, que es lo que se llaman las lentes gravitacionales. Y entonces ahí justo llegamos al tema que preguntaban antes de lo del eclipse de Eddington y Einstein y tal. Entonces, ¿qué es una lente gravitacional? Este es otro método por el cual también podemos medir masas gravitacionales y que también, como van a ver, apoyan, dan una cosa parecida de la masa luminosa nos da tanto, la masa que medimos por lentes gravitacionales nos da muchísimo más. Hay una masa que está ejerciendo gravitación pero que no brilla y que no sabemos qué es. Entonces, una manera diferente de medir la masa gravitatoria es a través del efecto que produce en el camino que recorre la luz. Entonces, aquí ven lo que les decía antes de que se podía imaginar el espacio-tiempo como una sábana y que al poner una masa, pues esa masa si no hubiera la masa, la sábana estaría tensa y todos los cuadritos estarían rectos. Cuadritos representan cómo se mide el espacio y el tiempo. Al yo poner una masa, eso lo deforma y entonces ahora la luz, en vez de seguir trayectorias rectas, sigue trayectorias curvas, como si yo hubiera puesto un lente, porque cuando uno pone un lente, lo que hace un lente es que el cambio del índice de refracción, porque uno tiene un material diferente, porque tengo un vidrio y afuera tengo un aire, eso tuerce tuerce la trayectoria de la luz, y entonces por eso esto se llama lente gravitacional, solo que aquí no hay un vidrio, sino que lo que hay es una masa que está haciendo que la trayectoria de la luz cambie en la vecindad de la presencia de esa masa.
Entonces eso hace que yo vea las galaxias en un punto, en sitios que no son en los que, los que las vería si la masa no estuviera. Entonces, esto es un efecto que predice la relatividad general. La primera confirmación observacional, y hoy en día hay montones, pero la primera fue justamente la deflexión de la luz de estrellas que estaban detrás del Sol durante un eclipse total. Porque, ¿qué pasa? Nosotros no podemos observar a la vez estrellas y el Sol, ¿no? Porque el Sol brilla tanto, por eso no vemos las estrellas de día, porque el Sol brilla tanto que la luz del cielo, la luz dispersa del cielo no nos deja ver, esa luz dispersa es mucho mayor que la luz de las estrellas, entonces nos encandila. Entonces, o sea, opaca a la luz de las estrellas porque es mucho más fuerte. Entonces, ¿qué fue lo que se le ocurrió a Eddington? Bueno, durante un eclipse uno tiene el Sol y puede ver las estrellas que están detrás en el ratico que dura la totalidad del eclipse. Porque la luna te tapa el Sol y entonces ves las estrellas en esos 2 minutos que dura el eclipse, que dura la totalidad. Entonces, ¿qué pasa? Como gracias a los catálogos estelares se conocen muy bien las posiciones y las posiciones relativas entre las estrellas en todo el cielo, estrellas hasta cierto límite de brillo en todo el cielo, uno puede ver si la estrella está en un sitio que no es donde normalmente está. O sea, si justamente por efecto de la presencia del Sol, la dirección en la que, a ver, normalmente la estrella está aquí y si la estrella está en esta posición, pues no me llegaría el haz de luz porque el haz de luz seguiría derecho y llegaría hasta acá. Y la Tierra está acá. Pero como el Sol está aquí, pues el rayo se tuerce y ahora llega hasta la Tierra. Entonces yo puedo ver una estrella que está técnicamente detrás del Sol y que no debería poder ver. Esta deflexión fue lo que midieron en ese eclipse total y que además, como se conoce la masa del Sol, se podía predecir con la teoría cuánto tenía que ser para las diferentes estrellas dependiendo de dónde estaban relativo al Sol. Y justamente eso fue lo que se pudo medir y se confirmó que en efecto el Sol produce un efecto de lente gravitacional. Entonces que normalmente no lo vemos, pero que durante un eclipse se puede ver y se puede medir. Ese efecto es tanto mayor cuanto mayor es la masa del objeto que produce la lente. Y no solo la masa, sino la densidad. Cuanto más denso es el objeto, o sea, cuanto más concentrada está una cierta cantidad de masa, mayor es el efecto del desvío gravitacional que produce el efecto de la lente. Entonces, uno puede observar este tipo de cosas ahora en otro contexto astronómico con, por ejemplo, los desvíos que producen galaxias, pero más que nada con cúmulos de galaxias que son objetos, que son el cúmulo como un todo, es muy masivo y entonces produce un desvío de los objetos que están detrás, que es mucho más fácilmente medible. Y a veces ni siquiera medible, sino que simplemente lo ves en las imágenes. Entonces, si uno tiene aquí el observador, uno tiene el objeto masivo, que puede ser cualquier cosa. En este caso, el objeto que produce la lente es un cúmulo de galaxias. Y los objetos que se ven, cuya luz se ve, la trayectoria de su luz se ve desviada, pues son galaxias que están por detrás del cúmulo. Así como antes teníamos estrellas que están detrás del Sol, pues aquí es galaxias que están más lejos que el cúmulo, pues su luz se ve desviada, deformada por el efecto de la masa del cúmulo. Entonces se ven, las posiciones se ven cambiadas, pero además su luz se ve distorsionada, porque esto es tan masivo que distorsiona incluso las formas de las galaxias. Entonces eso es lo que estamos viendo en una imagen como esta. Esto es típica imagen de lentes gravitacionales. Esto es un cúmulo de galaxias, el cúmulo Abel, no sé cuánto, ahí dice el número 2216. Y todas estas como trazos que ven acá,
estas cositas así, que son como cosas estiradas, son galaxias cuya imagen fue deformada por la presencia del cúmulo. Entonces, por ejemplo, esta galaxia es la misma que esta que está acá. Porque además, dependiendo de cómo es el cúmulo y dónde está ubicada la galaxia atrás, se pueden formar imágenes múltiples. O sea, yo puedo tener la galaxia acá y dependiendo de cómo vienen los rayos, puedo tener imágenes múltiples de la misma galaxia. Entonces, en este caso, esto es otra imagen del mismo cúmulo. Déjenme ver, estas dos rojitas está orientada un poquito diferente. Son estas dos. Y esta tercera son 3 imágenes de la misma galaxia que está por detrás del cúmulo. Y eso se sabe porque se mide el espectro y los espectros son idénticos, tienen el mismo corrimiento al rojo, de las mismas líneas, misma intensidad, mismo todo así, uno a uno perfecto. Este es otro caso de 2 imágenes de la misma galaxia. Entonces, midiendo estas cosas, midiendo las diferentes imágenes del mismo objeto para varios objetos con imágenes múltiples, y haciendo modelos de la distribución de masa en el cúmulo para predecir los efectos de la lente que uno mide, se puede recuperar, se puede inferir, medir la masa total del cúmulo y cómo es su distribución. Porque si yo cambio la distribución de masa, entonces va a cambiar el efecto que produce la lente. Entonces yo pongo una galaxia atrás a un cierto redshift que puedo medir, y si yo cambio la forma de la masa del cúmulo, eso me va a producir distintas imágenes con distinta deformación. Cuando yo logre reproducir lo que veo en la observación, eso me dice que la distribución de masas es la que puse para reproducir la observación. O sea, yo obtuve una distribución de masa que reproduce, cuyos efectos reproducen la observación. Entonces uno puede, a través de los efectos de las lentes gravitacionales, medir la masa y las distribuciones de masa en los cúmulos. Entonces es una forma de hacer un mapa de la masa. Y lo que se observa es otra vez que uno mide las masas de las galaxias, mide la masa del cúmulo y hay muchísima más masa gravitatoria que masa luminosa, otra vez. Un caso icónico es este, que es un cúmulo que se llama el Bullet Cluster, en el que no falta, si uno da una clase de materia oscura, el Bullet Cluster no puede faltar, porque es un caso en el que 2 cúmulos chocaron. Entonces, ¿qué pasa? En un cúmulo de galaxias uno tiene las galaxias y hay un poco de gas intracúmulo, gas ionizado que anda por ahí. Como producto del choque de las galaxias, el gas pues, es como... está como desacoplado de las galaxias y entonces se queda como retrasado. Aquí uno puede medir la posición, medir la masa y la ubicación del gas con observaciones en rayos X. Y el mapa de dónde está ubicado el gas es esta cosa rosada. ¿Sí? Recuerdan que les dije que, por ejemplo, en las galaxias la masa de gas es como el doble que la masa estelar. Entonces, si uno mide la masa del gas, pues ya tiene idea de dónde está la mayor parte de la masa bariónica del cúmulo. Lo que está en las partes azules es donde se mide el mayor efecto de la materia gravitatoria y por lo tanto de la materia oscura. O sea, la masa bariónica, la masa normal, está en la zona rosada, pero donde tiene que estar ubicada la mayor parte de la masa gravitatoria para explicar cómo se mueven ahora las galaxias en el cúmulo y cómo son las lentes gravitacionales que produce este cúmulo, tiene que estar en la zona azul. Entonces están en sitios distintos. Entonces eso muestra que ni siquiera es que estuviéramos midiendo mal el gas, puede explicar si el gas está en otra parte. Entonces acá es donde tiene que estar la materia gravitatoria. Entonces, y eso se mide a través de lentes gravitacionales. Entonces también eso nos permite medir, ahora ya a nivel de los cúmulos de galaxias, cómo se distribuye, que existe
y cómo se distribuye la materia oscura. Entonces eso es algo que parece que permea el universo y que existe en la mayoría de las galaxias, y también existe en los cúmulos de galaxias. Los cúmulos están inmersos dentro de un halo de materia oscura del cúmulo. Lo que vamos a ver en las últimas clases, cuando empecemos a hablar de cosmología, es que además hay razones que parte de esto ya se los adelantó Gonzalo Tancredi cuando les habló del origen de los elementos y de la nucleosíntesis primordial, es que la materia oscura además no puede ser materia bariónica, o sea, compuesta por átomos normales que simplemente no podemos medir o no estamos viendo, que está por debajo de nuestros límites de detección. Porque hay otros observables, como las abundancias de los elementos livianos que se produjeron en el Big Bang, la abundancia de helio y de litio, y de otros de esos elementitos livianos, de deuterio, que no se pueden explicar si uno no mete una materia oscura. Es decir, yo no puedo achacarle la cantidad de materia que me falta a la materia bariónica, porque eso haría que hubiera unas proporciones totalmente diferentes de helio, deuterio y litio en el universo que no se observan. Entonces la materia oscura realmente es una cosa que no sabemos qué es, pero no puede ser materia normal que está escondida por ahí y que no estamos midiendo. Tiene que ser otra cosa. Y por eso es una de las preguntas, como les decía antes, abiertas más importantes, como la de la energía oscura que vamos a ver más adelante, más críticas y más importantes de la astronomía y de la física en general, porque la física de partículas es la que puede, la que tiene que decir, bueno, qué bicho es la materia oscura, qué partícula, o qué conjunto de partículas, o qué campo, qué interacción es la que produce la materia oscura. Y bueno, pues hasta aquí llegamos en la clase de hoy, que no lo quiero ni decir, pero ha sobrevivido la red, así que creo que este tema da para muchas preguntas. Así que ustedes dirán. O sea que la materia oscura no es materia bariónica, o sea que eso quiere decir que... ¿Qué quiere decir? No sé. Lo que quiere decir es lo que acabas de decir. O sea, porque, a ver, algo de lo que hablábamos creo que en la clase pasada es que, ¿qué es lo que uno hace? Uno trata de echar mano de lo que conoce. Entonces, en algún momento uno dijo, una de las cosas que se postuló como posible materia oscura era, ¿se acuerdan cuando hablaron con Juan, por ejemplo, de enanas marrones? Las enanas marrones, bueno, son estrellas de muy baja masa, son súper frías, no emiten prácticamente nada, y encima cuando se ponen viejas cada vez emiten menos, no tienen una fuente interna de energía. Entonces, bueno, capaz que hay muchas más enanas marrones que las que nosotros creemos, y son tan difíciles de medir que simplemente, capaz que es que, ¿se acuerdan como el problema del paralaje estelar? Los griegos decían, no, lo que pasa es que si la Tierra se moviera alrededor del Sol, habría paralaje estelar, y como no lo podemos medir, entonces eso no puede ser. Esa era una lógica que era correcta. Lo que pasa es que simplemente el paralaje estaba fuera de la capacidad tecnológica en ese momento, y recién lo empezamos a medir en el siglo XX, bueno, en el siglo XIX, pero industrialmente en el siglo XX. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se mejoró y entonces ahora se pudo medir algo que antes no se podía medir. Entonces es lógico decir, bueno, capaz que estos son un montón de cosas que ahorita no podemos medir y cuando tengamos telescopios más grandes las vamos a encontrar y ya está, no pasó nada con la materia oscura. Típico ejemplo del caso de materia oscura. Urano y Neptuno en su momento fueron especies de materia oscura en el sentido de que su presencia se infirió por perturbaciones en las órbitas de los planetas que se conocían y que están más adentro, Júpiter y Saturno. Y entonces que dijeron, bueno, no, es que tiene que haber un cuerpo que no lo hemos visto, pero tiene que estar más o menos en tal órbita, más o menos a tal distancia, porque eso produciría las perturbaciones gravitatorias necesarias para explicar lo que no cuadra perfecto de la órbita de Saturno o después
Urano después, en el caso de Neptuno. En efecto, se buscó y se encontró, pero no era una física nueva, era, bueno, un planeta más que está más lejos, es más débil y no lo hemos encontrado. Bueno, eventualmente se encontró y así aparecieron Urano, Neptuno y Plutón. Pero ¿qué pasa? Este caso, a ver, esto lleva toda una serie de argumentos que vamos a ir construyendo en la clase próxima y en la última que me toca a mí, en las 2 de cosmología. Pero les adelanto de una vez la respuesta. La respuesta es, cuando uno combina todos los observables, la materia oscura tiene que estar, tiene que ser mucha, tiene que ser mucha más que la materia bariónica que conocemos y no puede ser materia bariónica. La restricción más importante para decir que no puede ser materia bariónica es lo de las abundancias primordiales. Si hubiera tanta materia bariónica como para dar cuenta de la materia oscura, las abundancias de helio y de deuterio que habría en el universo actual serían totalmente diferentes. Si lo recuerdo bien, así muy de memoria, habría muchísimo más helio y nada de deuterio. O sea, muchísimo. Hay poco, pero no habría muchísimo menos. Y eso son cosas que se pueden medir, pero requete bien, y la diferencia sería tan grande que no importa cuánto nos estemos equivocando, no nos estamos equivocando por tanto. Entonces, o sea, es que no hay forma. Porque además prediciría abundancias más grandes de helio. Entonces, si me diera que es menos, como en el caso del deuterio, bueno, pero es que si hubiera más, lo estaríamos, o sea, no. Entonces, la respuesta, por eso le decía, la respuesta corta es, la materia oscura no es materia bariónica. Y la pregunta es, ¿y entonces? Bueno, y entonces, no lo puedo responder. Ese es el punto. ¿La antimateria Sí. tiene algo que ver con esto o no? No, porque la antimateria es materia bariónica normal. Simplemente que tú tienes un electrón, bueno, en vez de tener carga negativa, tiene carga positiva. Pero es lo mismo. O sea, eso lo entendemos. No es antimateria. Claro. Bien. Cecilia, Dime, hola. Silva. Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Qué tal? Para ver si entendí lo que habías armado. Al principio, cuando armabas el lugar en el que estaría esta oscura, dijiste que era un halo ¿cómo se llama? Un halo por fuera, materia que sí que ya has calculado. Y Exacto. eso de que ese halo estaba ahí afuera, lo supieron cuando midieron según las lentes esas gravitacionales, ¿no? Según el método de las lentes. No, el halo de materia oscura en las galaxias individuales lo sabemos por las medidas de las curvas de rotación y también por cómo se mueven las galaxias y las cosas que orbitan alrededor de la Vía Láctea en el halo. ¿Se acuerdan que habíamos visto que hay unas galaxitas, las galaxias Satélites. enanas, los cúmulos globulares y todo eso? Entonces, bueno, midiendo cómo orbitan esas cosas alrededor de la Vía Láctea y cómo orbitan las corrientes estelares que producen cuando se rompen. ¿Se acuerdan que les hablé de la galaxia enana de Sagitario, que está como por aquí en la Vía Láctea, y que dejó todas sus estrellas como regadas alrededor de la Vía Láctea así? Y esto le está dando la vuelta hacia la Vía Láctea. Esas corrientes estelares, como llegan hasta bien afuera en el halo, si nosotros hacemos esto mismo, estudiar las velocidades de esas estrellas, podemos hacer algo un poquito diferente, pero un argumento similar al de medir la velocidad como función del radio e inferir cuánta masa hay por dentro. Y con eso vemos que toda esa masa está aquí afuera, o sea, no está concentrada en el disco, ni está concentrada en el centro, está distribuida en algo que rodea toda la Vía Láctea. Y después lo comprobaron con las lentes. También se ve a ver, lo que pasa es que a nivel de galaxias, estoy tratando de pensar, a nivel de galaxias no se ven las lentes gravitacionales, porque no es tan denso, bueno, en la Vía Láctea no porque estás inmerso adentro,
pero por ejemplo en una galaxia externa, tú necesitas cierta especie de alineación con la galaxia para que lo podría ocurre, solo que cuando uno hace los cálculos, las deflexiones son muchísimo más chiquitas de medir. Se pueden medir. Yo ahora estoy pensando, pero lo que yo he visto al menos, es capaz que hoy en día ya se pueden medir eso. Pero la mayor parte de los estudios que se hacen con lentes y microlentes gravitacionales, que es cuando tienes cosas más chiquitas que producen una distorsión proporcionalmente más chiquita, son a nivel de cúmulos de galaxias. Entonces vemos que la materia oscura no solo rodea las galaxias, sino que está también dentro de los cúmulos. Bueno, bien. Otra pregunta que te quería hacer del otro día, de las otras clases, es cuando hablabas de los gases que se ven en las nubes moleculares. A ver si es en este. Bueno, hablabas de los diferentes elementos y moléculas que veían, no sé si es en las moleculares o en cuál, pero que también habían PAS, o sea, compuestos de 60 carbonos que son, en realidad son tóxicos para nosotros, ¿no? Así que esos están en la... Ah, claro, por tanta combustión. Está bien, por las altas temperaturas que hay. No es tanto por altas, no, en realidad no es por altas temperaturas, sino que a ver, esto, creo que Gonzalo es el que te puede hablar más sobre esto, porque él sabe mucho más sobre la parte granular del medio interestelar, pero en los granos de polvo, los granos de polvo son como especie de catalizadores de que se peguen cositas, entonces no es tanto por fusión, de hecho necesitas que no haya altas temperaturas para que no se disocien las moléculas. Pero entonces lo que sé es que en los granos de polvo se facilita la aglomeración de moléculas porque es como que se van concentrando los distintos átomos y se logran formar estos enlaces porque algunas de las otras moléculas actúan como catalizadores para que se produzcan los enlaces químicos. Sí. Bien, y es una materia que para la vida nuestra es tóxica. Yo creí que la formábamos solo el ser humano por su tecnología. Así que ya estaba también en el espacio. Sí, está en el medio interestelar. Sí. Están, por Bien. ejemplo, en las nebulosas planetarias también hay. Me parece que hay. Y otra cosa. Te cuento que miré con binoculares y logré ver nubes de Magallanes. Ahora, se me marea un poco los términos que usamos. Cuando usamos el término galaxia, ¿cómo sabemos si lo que estamos viendo es una galaxia, es un cúmulo? ¿Qué diferencia hay entre cúmulo y galaxia? ¿Pueden haber galaxias en ese cúmulo? Pueden haber muchas galaxias. A ver, acuérdate que hay cúmulos estelares y cúmulos de galaxias. Ahí va. Entonces, los cúmulos estelares son muchas estrellas juntas. Las galaxias también son muchas estrellas juntas. Por eso. ¿No? Entonces, ¿cómo diferencia, un cúmulo globular, por ejemplo? Los cúmulos, incluso los cúmulos abiertos también son muchas estrellas juntas, pero menos. Entonces, los cúmulos abiertos tienen del orden de, 1000 estrellas o cientos de estrellas. Los cúmulos globulares tienen millones de estrellas. Las galaxias, depende, porque yo les acabo de decir que hay galaxias como estas enanas que tienen miles, decenas o cientos de miles de estrellas, y luego hay las que tienen, déjame que lo piense otra vez, decenas de miles de millones de estrellas. O sea, hay todo ese rango de 6 ceros a 9 ceros, a 10 ceros, a 11 ceros, ¿no? De estrellas. Esa pregunta de cómo distingo yo un cúmulo globular muy masivo de una galaxia enana es tan fundamental que hasta los astrónomos, me acuerdo que hubo hace unos años, estábamos revisando en un club de revisión bibliográfica, un artículo que era ¿qué es una galaxia? Y era justamente por esa cosa de, bueno, pero si esto es un aglomerado de estrellas y esto también, eso puede ser, tal vez es un continuo. ¿Y cuándo deja de ser cúmulo para ser galaxia? ¿O cuándo deja de ser galaxia para ser cúmulo? Es una pregunta bastante fundamental que no está del todo clara. La forma
como más fácil, así, más superficial de responderlo es, bueno, los cúmulos globulares tienen menos estrellas. Y hay cúmulos globulares que están orbitando alrededor de galaxias, pero no al revés. Pero eso es porque tienen más masa las galaxias. No hay cúmulos globulares sueltos por ahí. Al menos no, que yo sepa no se han observado. Entonces, las nubes de Magallanes, ¿qué son entonces? son Eran galaxias satélites. enanas. Son galaxias enanas satélite de la Vía Láctea, pero son galaxias en sí mismas. Solo que están técnicamente dentro de nuestra galaxia porque están en el halo, ellas están por aquí. Es como si estuvieran por acá. La nube grande y la nube chiquita. Y están orbitando alrededor de la Vía Láctea. Pero ellas son galaxias, lo que pasa es que la Vía Láctea es muchísimo más grande que las nubes, en masa que las nubes, en tamaño y en masa que las nubes de Magallanes. Entonces, la nube grande de Magallanes, a ver si se lo digo bien de memoria, la nube grande de Magallanes debe tener como 10 a la, creo que 7 masas solares, 10 a la 8 masas solares, por ahí. En total. En total, la nube grande de Magallanes, sí, en total. La Vía Láctea es 10.000 veces más mayor, o sea, 4 ceros más. Entonces, bien. Es más mayor, dije más grande, más masiva, quise decir. Después vi también la Joya, ¿no? Que está cerca de la Cruz del Sur. ¿La cual, perdón? Ese cúmulo que le llaman abierto, Joya, le llaman porque... Ah, sí, eso es un cúmulo. ¿Ese dónde está? ¿Está lejos? ¿Está en la Vía Láctea o está lejos? Sí, todos los cúmulos que ves con binoculares o así están todos en la Vía Láctea. Sí. Bien. Sí, porque a ese yo lo vi en los molinos. No los podrías ver en estrellas resueltas si estuviera fuera de la Vía Láctea, que estaría tan lejos que verías una nubecita, no verías las estrellas individuales. Esa yo la vi en el molino con un telescopio y se le ve una estrella roja, ¿no? Arriba. Pero con los binoculares no lo veo. Claro, porque uno necesita, para tener percepción de color, vieron que uno de noche cuando está muy oscuro ve todo como en blanco y negro. Eso es porque cuando tienes muy poca luz, los sensores del ojo que están actuando, el ojo tiene dos tipos de sensores y hay unos que no, o sea, que son simplemente intensidad de luz, y a partir de cierto límite de flujo, entonces ahí sí entran creo que son los conos, que tienes 3 sensores, uno para el verde, uno para el rojo y uno para el azul, y entonces eso es lo que te permite percibir el color. Entonces necesitas que haya más que cierto brillo para poder percibir el color. Si no, lo que percibes es intensidad, es si brilla más o menos. O sea que cuando lo vi con un telescopio es porque tendrían algún filtro o algo. ¿Qué? No, es porque el telescopio lo que hace es que agarra más luz. O sea, tu ojo recaptura toda la luz que entra dentro de tu pupila. El telescopio es como si tuvieras una pupila más grande. Entonces, toda la luz que caería afuera de mi pupila, ahora cae dentro del telescopio y el telescopio la enfoca. Y entonces te llega más luz. Y perdón, ya que te voy a preguntar. También vi los cúmulos que hay en Orión. Ajá, claro. ¿Esos qué son? ¿También son de la Vía Láctea? Ya me Sí, mareé. sí, además Orión está aquí mismo cerquitiquita. Y si quieren oír de Orión, si no tienen tiempo, o que también me preguntan a mí, si tienen tiempo le preguntan a Juan porque él trabaja justamente con la formación estelar en Orión. Ahí sí. Sí, esos son, a ver, en Orión hay distintas regiones, tal vez lo más famoso es la nebulosa de Orión, que tiene un cúmulo que se llama el cúmulo de la nebulosa de Orión. La nebulosa de Orión arriba de las Tres Marías. Sí, exacto. Sí, ese fue el que vi. Sí. Me hace gracia porque tú dices arriba, porque aquí en el hemisferio sur está arriba. El hemisferio norte está abajo. En el otro se ve abajo. Sí, es no cierto. Es abajo. No, sí, cierto, aquí es arriba. Sí, porque se supone que es como la espada de Orión. Sí, está al revés.
Sí, aquí está al revés y sí, exacto. Eso es una región muy cercana, eso está a 400 parsecs, eso está aquí en la esquina, está bien cerquita. Bien. Bueno, muchas gracias. Sí, claro, de nada. No sé si hay más curiosidades, preguntas. Yo tenía una duda con el tema de los agujeros negros, Ok. que era, entonces, los agujeros negros no son los causantes del movimiento de las estrellas en las galaxias, es decir, que es la materia oscura, ¿o me Sí, equivoco? a ver, de los movimientos a escala de la galaxia, es correcto lo que acabas de decir. No son los causantes, es la materia oscura. Bien. El agujero negro sí es el causante de cómo se mueven las estrellas que están inmediatamente alrededor del agujero negro. Pero aquí estamos hablando de, fíjense que aquí les puse la escala, estas son estrellas que están fíjense que les estoy dando las distancias en unidades astronómicas. Esto AU es Astronomical Unit. O sea, esto acá es del orden de, fíjense, 10 días luz. Días luz. Recuerden lo que hablamos de los tamaños Cerca. en la Vía Láctea. El diámetro de la Vía Láctea son 20.000 parsecs. El diámetro, a ver, el diámetro son como 30.000 parsecs, digamos, más o menos, al menos. Un parsec eran, ¿cuánto fue que les dije? 3.2 años luz, o sea, multiplican eso por 3 más o menos, así que 90.000 años luz, y estamos hablando en años, estos son días. O sea, esto es la parte, sí, el puntito central, central, central. Lo estás viendo con lupa. Claro. Entonces sí, lo que es causante de los movimientos de las estrellas a escala de la galaxia es la materia oscura. Claro, porque ves una galaxia y pareciera ser que está el Sol en el centro y está todo girando a su alrededor, y parece que es eso el causante, pero sería la materia oscura. Es la materia oscura, sí, Claro. es la materia oscura. Bien. Sí, lo que uno ve en el centro, por si acaso acá, que no quede duda, ¿no? Pero lo que uno ve, a ver, ¿dónde está aquí? Sí, recordar que acá esto es lo que se llama el bulbo, ¿no? Entonces, esto no es una estrella individual, sino que son muchísimas estrellas que están todas ahí Claro. cerca y las estamos representando, bueno, como luz continua, porque, bueno, no las ves resueltas, ¿no? Pero bueno, Claro, me esto imaginaba el sistema del sistema solar, como que la misma órbita y todo eso, como que sí, orbitador. exacto, Ujú. sí. Exacto, así como los planetas, exacto. Quien determina cómo se mueven los planetas es el Sol, pero quien determina cómo se mueven las estrellas como el Sol alrededor del centro de la galaxia es mayormente la materia oscura. A ver, dentro del disco, la mayor parte de la materia total es la materia luminosa, porque toda la materia luminosa está en el disco y más o menos ahí son comparables. Eso era lo que les decía en esta parte de que en la parte central casi toda la materia es luminosa. Hay un poquito de materia oscura, pero la mayor parte de la materia es luminosa. Pero en lo que ya te va saliendo del disco, se te acaba la materia luminosa y lo que te queda es materia oscura. Ahí va. Entonces, ¿cómo se mueven los cúmulos globulares? Eso es por la materia oscura. ¿Cómo se mueven las galaxias satélites? Eso es debido a la distribución de materia oscura de la Vía Láctea. Muy bien, genial, gracias. Bien. ¿Más dudas, preguntas, inquietudes? Por ahora no. Bueno, no se vencen, las dudas no se vencen, así que sí, como hizo Selva hoy que preguntó algo de otra clase, perfecto, justamente esa es la idea. Así que si les quedan estas cosas dando vueltas por ahí, tanto ustedes que están en la clase hoy en vivo como los que estén viendo el video, pues ya saben que en la próxima clase, el viernes, estamos a disposición para seguir hablando de estas cosas. Y en la próxima clase vamos a empezar en el tema ahora de cosmología. Ven que cada vez vamos a una escala mayor. Entonces hoy hablamos de galaxias y de cúmulos de galaxias y ahora bueno, vamos a hablar de cómo se distribuyen los cúmulos de galaxias en el universo. Vamos a hablar de cómo se ven las galaxias a diferentes distancias y vamos a empezar a hablar de cosmología, o sea, de estudiar el universo en sí mismo y su evolución como objeto de estudio.
Así que Muchas bueno, gracias. Muy bien, gracias. gracias a ustedes por venir. Me alegro que haya aguantado la red y nos vemos el viernes. Nos vemos. Hasta el Chau. viernes. Chao.